Bueno, muchas gracias a John y a Carlos por este mes. Aprendimos muchas cosas en este mes que celebramos de la comunidad sorda. Ha sido un orgullo para Concuerpos compartir con ustedes. Y pues queremos hacer unas preguntas que nos dejen ver qué sucedió entre clase y clase o cuál era el detrás de escenas de todo lo que vivimos este mes de septiembre. Entonces les voy a realizar unas preguntas. Primero quiero preguntarle a John, ¿cuál fue el objetivo de la investigación de esta clase? ¿Qué se pensaron con Carlos como objetivo? Bien, muchas gracias, Laura. Bueno, antes de iniciar con Carlos, teníamos claro que somos de disciplinas diferentes en la danza, Carlos desde el folclore, yo desde lo contemporáneo. Entonces estábamos reflexionando sobre cómo fusionar las dos tendencias de danza, los dos ritmos, para hacer un proceso. Entonces, claro que el folclore viene desde una tradición musical, y es la música la que le brinda al cuerpo desde la escucha y desde los diferentes ritmos que trabaja el folclore colombiano, específicamente el movimiento. Y sabemos y sabíamos, por lo que nos habían informado, que la mayoría de personas asistentes eran oyentes, pero que estamos dentro de Concuerpos, que es un proceso netamente inclusivo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vivencia como docentes sordos? ¿Y qué pasa con la experiencia de quiénes son los oyentes en una clase mayoritaria cuando entra una persona sorda? Queríamos probar algo distinto. ¿Qué pasa con los oyentes cuando entran a un proceso sordo? Queríamos dejar de concentrarnos en la música que entra al cuerpo, dejando la música un poco guardada y entender solo el cuerpo, entender solo la concentración. La música está dentro, la música es el mismo cuerpo, el que ofrece las posibilidades de la música. Muchas gracias, John. Claro, y es que se estaban uniendo dos géneros, como tú lo habías dicho, la danza contemporánea y el folclore. Entonces quisiera preguntarle a Carlos, ¿cómo preparaban ustedes las clases? Porque este era un reto, pero también teníamos el reto de la virtualidad, el reto de una población diversa. ¿Cómo era la preparación de cada una de las clases de este mes? Bien, muchas gracias a Laura, a Lore, a Concuerpos por la invitación. Como antes yo estaba comentando, fuimos invitados a venir a este proceso de inclusión en la danza, pero entonces John me aclaró mucho desde el principio que no era enfocado hacia el folclore, sino hacia la danza contemporánea. Yo me sentí un poco confundido, la verdad, porque siempre había trabajado cosas de folclore, entonces tuve que investigar mucho, ver muchos videos, también ver otras investigaciones sobre qué había hecho. Entonces, yo primero como docente tuve que empezar a integrar todas esas prácticas y todos esos procesos, y gracias a la invitación que nos hicieron previa a la clase, entender cómo se manejaba. Posteriormente con John organizamos las clases para fusionar los dos ritmos. Claro. Y le pregunto a cada uno, primero podemos empezar con Carlos, ¿por qué es valioso para ustedes enseñar? ¿Qué los animó a ser profesores este mes? Carlos. Yo siento que lo que me hizo fue desenfocarme un poco y abrir mi perspectiva sobre la danza, porque estando acostumbrado tanto al folclore y ir a otra mirada tan distinta que lo contemporáneo y tratar de unirlos, creo que ese fue mi verdadero aprendizaje. Algo tan interesante como algo que desconocía. Abrir la perspectiva y encontrar cosas que me empezaron a gustar. Eso fue lo que uno de mis más aprendizajes siendo docente. ¿John? Creo que dentro de esos aprendizajes, lo que puedo rescatar es que
las personas que diversas, con o sin discapacidad, esos procesos fueron los que me impactaron, conocerlos a cada uno y a cada una. Que esas mismas personas con esos cuerpos tan diferentes, algunos que tenían alguna dificultad para su movilidad o alguna dificultad para hacer algún movimiento que les proponíamos, lo intentaban hacer y lo probaban a hacer. Creo que esa información corporal que ellos nos brindaban fueron lo que nos dio estrategias para poder llegar a cada uno y que la pauta fuera igual o que fuera sencilla para todos. Creo que hace parte de la sensibilidad y estar abierto a la escucha de eso que nos brindaban los participantes. Si se sentía mal o si se sentía incómodo, eso era muy importante, conocerlos. Es igual como, por ejemplo, cuando uno está tomando una sopa, cuando uno no la conoce y uno no sabe, pues no entiende qué es lo que le falta, pero cuando uno lo prueba, ya lo ha probado algunas veces y le echa algo de sal, uno dice, ah, esto era lo que le faltaba. Ahora en el contexto, en estos contextos de humanos y de enseñanza, tengo que empezar a conocer los gestos y conocer las corporalidades para entender qué le puedo brindar a esa persona y qué le puedo brindar a su vida y a su cuidado. Creo que eso es lo más importante que yo puedo ver que integra la danza. Claro. Y es que hay muchas incertidumbres como al momento de iniciar el mes, ¿no? Como que lo hablábamos hace un rato, habían muchas preguntas, ¿será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que no? Y entonces, ¿qué se llevan de este mes? ¿Qué aprendieron? ¿Y cuál sería ese consejo que le darían a ustedes del pasado? ¿Ustedes qué consejo se darían? ¿Quiere Carlos? Nos responde primero la pregunta y luego yo. Yo creo que lo primero es decirle al Carlos de Agosto que estar muy atento. Cuando fui invitada en agosto, yo me sentía muy raro porque yo nunca había hecho danza contemporánea, nunca había estado en una exploración así, y menos tenía la experiencia de enseñarle a oyentes. El consejo que me podría dar sería aceptar y participar y entender que estar en esos espacios tan distintos me pueden ayudar a integrarme. También el consejo que me haría es practicar antes. Yo estaba muy nervioso porque yo nunca había estado con población diversa en un solo espacio de danza, y menos mezclando dos ritmos. Es un reto para estar más tranquilos, como le daría ese consejo, estar tranquilo. A veces cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para la preparación de las clases, dialogábamos con Carlos en cómo hacer esa preparación, en qué íbamos a hacer con las personas con discapacidad, qué íbamos a hacer con las personas que tienen otras maneras de moverse, que tienen unas discapacidades motoras. Y creo que el consejo que me daría es que finalmente todos somos humanos y que ningún cuerpo, así no tenga discapacidad, es perfecto. Porque, por ejemplo, si hablamos de bailar de manera bípeda, hay algunas personas que no bailan bien o no bailan de acuerdo a los ritmos y no quiere decir que estén mal. Entonces, el consejo que me daría es estar tranquilo y pensar no tanto en planear, sino entrar a mirar qué es lo que pasa y entrar también a reflexionar sobre qué pasó en la clase anterior. Yo creo que en la clase uno comparte mucho, pero ahora en la virtualidad el trabajo viene siendo un trabajo individual y las estrategias vienen siendo para mí mismo. Mi cuerpo es el que se está viendo en la pantalla, mi cuerpo es el que está haciendo. Las prácticas son diferentes a la presencialidad.
porque ahí hay contacto, hay abrazo, hay diálogo, hay una lectura mucho más empática de la situación y de las sensaciones. En la virtualidad es muy distinto. Diferente la presencialidad de la virtualidad en ese establecer relaciones. Otro consejo o sugerencia que yo me podría hacer es planear con anterioridad la clase y esperar un poco también a conocer al grupo, conocer un poco de sus movimientos y sus vidas. Referente a la palabra inclusión, yo creo que estoy un poco alejada de ese concepto y me gusta más la diversidad, porque engloba no solo las discapacidades físicas, motoras, cualquier tipo de discapacidad, sino también situaciones económicas, género, racial, cualquier detalle del ser humano y su condición. Creo que es muy importante la inclusión del intérprete en ese mismo proceso de organización de las clases, porque hace parte del lenguaje corporal, porque también el diálogo y la voz que presta el intérprete es diferente a la acción física. Entonces creo que ese compartir con el intérprete antes funciona para que sea de manera más equitativa el discurso. Muchas gracias por lo que nos han compartido. Y con cuerpos, por supuesto, se caracteriza por celebrar la diversidad de los cuerpos, por disfrutarnos de estas diferencias que hay entre cada uno y cada una. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes trabajando con cuerpos diversos? Ya nos han dado como unos pequeños esbozos de lo que ha sido, pero ¿qué retos se les presentaban? ¿Qué sintieron al trabajar con cuerpos diversos? ¿Qué se siente desde un cuerpo diverso trabajar para otros cuerpos diversos también? ¿Cómo fue esa experiencia, John? Yo estoy acostumbrada ya pues por mi cotidianidad salir, ser muy independiente, salir al bus, bueno, son cosas que están normales para mí. Supongo que para las personas que escuchan también es así. Entiendo que la sociedad en la que estoy también es oyente, pero en la clase de con cuerpos específicamente, creo que más allá de la discapacidad es quién eres y cuál es tu proceso. Cómo tú mismo logras encontrar las maneras de integrarte, de encajar no solo en la pauta, sino es una búsqueda personal. Y luego no es una pregunta que me lanzan desde la técnica, sino una pregunta que me lanzan desde la experiencia y la expresión, es un 50-50%. Es muy importante el proceso, ya como docente, es muy importante estar ahí y también es muy importante cuando el intérprete está allí para que todos los oyentes, sin importar sus capacidades, puedan llevar desde la voz eso. Por ejemplo, si no hubiese intérprete y yo solo estuviera haciendo señas, significaría que las personas oyentes por sí mismas tendrían que buscar la solución de comunicación. Ellos mismos tendrían que buscar la estrategia. No sé si esté de acuerdo, en desacuerdo, ¿quieres agregar algo más, Carlos? ¿Cuál es tu opinión? Yo por lo general estoy acostumbrado a estar charlando todo el tiempo con personas sordas y a compartir con personas sordas, con oyentes casi no. Con mi familia ya he tenido todo un proceso pues de inclusión. También hay procesos de que conozco otras familias y otros grupos en donde hay personas con capacidades diversas que usan silla, que usan otras ayudas de movilidad. Claro, al principio es raro, pero una vez se integras y estás ahí, es conocer el proceso y entender
¿qué es eso de la discapacidad? ¿Y qué es eso de que las personas entienden como una enfermedad socialmente? Cuando podemos encontrarnos en esos conceptos y no limitarnos a lo que creemos, sino compartir y estar en esos espacios, eso es lo que realmente importa y es cómo lo manejamos y cómo lo integramos a nuestra vida, eso es lo que significa, es lo que sirve. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por estar aquí en este espacio y por el mes que nos han compartido sus experiencias, sus saberes. Muchísimas gracias. Y para terminar, en una palabra, o en una seña mejor, ¿cuál es sería esa seña que caracteriza a Concuerpos que les dejó este mes? Si quiere John empezar. Abrir la puerta. Esto significa una oportunidad de entrar, de entender, de conocer, abrir la puerta y entender que todos somos iguales. Carlos. Ah, ya. Sin límites. Eso significa que puedo acceder a todo, que no encuentro la barrera, que puedo entrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, John, también a Lorena Lozano, muchas gracias por su interpretación durante este mes y Dani, que también nos estuvo acompañando, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión entonces. Muchas gracias a Laura, a todo el equipo de Concuerpos, que es muy importante todo este proceso que estamos haciendo y que están continuando. Impacta a muchas personas que yo conozco. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de bailar, por la oportunidad de conocernos. Yo no sé si a todos les pasó lo mismo, pero esto que entra Edgar a decir que antes él como que no se aceptaba, pero se dio el chance de entrar, creo que es de esto que yo hablo de la puerta. La oportunidad que se da Edgar no es solo de Edgar, sino de otras personas que también están en esa situación. Entonces, muchas gracias a Concuerpos por brindar la oportunidad de la inclusión a muchas personas que están ahí y que están aprendiendo a reconocerse. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Concuerpos, muchas gracias a todos.